Elegido, ese deseo que te visita cuando nadie te ve, no es simplemente tuyo. No es carne. No es debilidad. No es tu culpa. Es algo mucho más profundo. Y si no lo entiendes ahora, puede destruir tu propósito eterno. Pero si ves lo que está realmente detrás, serás libre. Y no solo libre de la tentación. Libre para acceder a una dimensión espiritual que ha sido sellada hasta hoy. Se llamaba Josías. Tenía apenas 17 años cuando recibió su primer sueño profético. Un fuego descendía del cielo, lo rodeaba, y él caía de rodillas llorando. A la mañana siguiente, despertó temblando. Sabía que Dios lo había llamado. Pero esa misma semana, algo oscuro comenzó a perseguirlo. Un deseo. Una obsesión silenciosa que aparecía cada vez que estaba solo. No sabía de dónde venía. Pero lo atrapaba. Y cada vez que caía en eso, sentía que se alejaba del fuego que lo había marcado. Él no entendía. Oraba. Ayunaba. Lloraba. Y aún así, volvía. Como si algo quisiera apagar esa llama que había nacido dentro de él. Y no estás solo, elegido. Muchos como Josías han sentido esa batalla. Una batalla que no empieza en la carne. Empieza en el alma. Si tú también lo has sentido, comenta abajo el número 40. Porque este número representa prueba, desierto, transformación. Y hay algo que debe morir en el desierto, para que tu propósito viva. Josías descubrió algo que cambió su guerra para siempre. No era simplemente un deseo. Era un portal. Cada vez que esa tentación aparecía, era como si una grieta se abriera en su campo espiritual. Porque hay momentos en que el enemigo no te quiere destruir. Te quiere distraer. Cuando el deseo sexual se vuelve obsesivo, irracional y persistente, no es placer. Es programación espiritual. Un anzuelo disfrazado. Porque si el enemigo logra desviar tu fuego, puede torcer tu llamado. Y en ese momento, Josías entendió algo. Que había sido escogido. Por eso fue atacado. Esa fue la primera vez que dejó de pelear contra sí mismo. Y comenzó a pelear en el espíritu. Pero lo más impactante aún no lo sabía. Que detrás de ese deseo había un sello. Una asignación demoníaca. Un nombre oculto. Una estrategia milenaria diseñada para destruir a los elegidos como él. Y quizás, como tú. Los antiguos rabinos decían que cuando un joven recibe una luz, el enemigo corre a instalar sombras. En el misticismo hebreo, se cree que el deseo desordenado es un yetzer hará, una inclinación que se activa con fuerza solo cuando alguien tiene un alma especial. Incluso en el desierto, antes de que Moisés recibiera la gloria, el pueblo cayó en adoración mezclada con desenfreno sexual. No fue casualidad. Fue diseño. Porque el deseo sexual no redimido es el lenguaje favorito del enemigo. Para desfigurar la imagen de Dios en ti. Y en muchas culturas antiguas, el despertar del deseo sexual temprano era considerado una señal. No de madurez. Sino de que un portal espiritual se había abierto y algo lo había cruzado. Josías comenzó a hacer preguntas. ¿Quién había abierto ese portal? ¿Desde cuándo estaba siendo observado? ¿Había alguien más orquestando sus caídas? Y una noche, recibió una respuesta. No fue una voz. Fue una visión. Pero lo que vio fue tan aterrador, que no pudo contarlo por años. Lo único que dijo fue: vi el origen del deseo, y no era humano. Y tú, elegido. Puede que estés a punto de ver lo mismo. Cuando Josías entendió que no estaba sucio, sino marcado. Todo cambió. El deseo ya no era una carga. Era una señal. Cada vez que lo sentía, sabía que debía ir a la presencia. Porque el deseo no es tu enemigo. El enemigo es lo que se esconde detrás de él. Y cuando aprendió eso, comenzó a caminar con autoridad. La culpa se fue. El fuego regresó. Y su espíritu comenzó a ver cosas que antes no podía ver. Pero lo que Josías no sabía es que esa guerra no era personal.
Era generacional. Y que ese deseo que intentó apagar su fuego era el mismo que había destruido a su padre. Y al padre de su padre. Hasta que alguien dijera basta. Hay códigos invisibles que se repiten de generación en generación. Algunos los llaman patrones. Pero los elegidos los reconocen como cadenas espirituales. No basta con resistir la tentación. Hay que quebrar el origen. Y ese origen está a punto de ser revelado. Elegido. Hay batallas que no comienzan contigo. Hay cadenas que ya estaban atadas antes de que tú nacieras. Josías creyó durante años que el deseo que lo dominaba era suyo. Hasta que una madrugada, en medio del clamor, escuchó esto en lo profundo de su espíritu. No es tuyo. Es heredado. Y fuiste el primero en decir que no. Esa frase lo quebró. Y algo dentro de él comenzó a despertar. Porque cuando el elegido decide romper el ciclo, toda la atmósfera espiritual alrededor de su linaje comienza a temblar. Josías empezó a notar un patrón en los hombres de su familia. Historias que nadie contaba, pero que se repetían como ecos. Infidelidades escondidas, hijos fuera del matrimonio, caídas vergonzosas, traiciones silenciosas. Era como si cada uno de ellos hubiera tenido un momento clave, donde el deseo les ganó. Y con esa caída, algo se perdió. Autoridad. Luz. Destino. Fue entonces que Josías entendió. El deseo era solo el anzuelo. El objetivo real era la corona. Y lo más inquietante es que había algo, o alguien, que observaba ese linaje desde generaciones atrás. Una entidad silenciosa. Una presencia que solo despertaba cuando un varón de esa línea se acercaba demasiado al fuego de Dios. Los antiguos sabios del desierto hablaban de un tipo de maldición silenciosa llamada la atadura invisible. No deja marcas físicas. No produce dolor inmediato. Pero cuando el alma intenta volar, la atadura tira hacia abajo. Según estos sabios, cuando un espíritu familiar se une a una línea de sangre a través de puertas sexuales abiertas, el ciclo se repite generación tras generación. Hasta que alguien, con conciencia espiritual, lo confronta. Josías comenzó a estudiar esos patrones espirituales. Y encontró una verdad aterradora. Los demonios de deseo no solo buscan cuerpos. Buscan linajes proféticos. Porque si logran contaminar la semilla, también distorsionan la herencia. Una noche, en un sueño profundo, Josías fue llevado en visión a un lugar oscuro. Era como una biblioteca inmensa, pero con estanterías selladas. Y en una de ellas, había un libro con su apellido. Cuando extendió la mano para abrirlo, una voz lo detuvo. Todavía no. Primero debes enfrentar el guardián del umbral. Despertó con el corazón acelerado. Y aunque no entendía del todo, sabía que estaba a punto de enfrentar algo más profundo. Algo que estaba más allá del deseo. Más allá de la carne. Una entidad que había esperado siglos. Hasta que un elegido se atreviera a mirar hacia atrás. Tal vez tú, que estás escuchando esto ahora, sientes que también estás librando una guerra que no tiene sentido. Que has orado, llorado, resistido, y aún así, el deseo vuelve. Y sí. Puede que no sea solo tuyo. Puede que lleves en tu alma la cicatriz de una guerra ancestral. Pero escucha esto. El hecho de que tú sientas esa presión, esa lucha interna, ese fuego que no se apaga, es la señal de que tú fuiste el escogido para romper el ciclo. Tú no estás bajo maldición. Tú fuiste marcado con una asignación divina. Y por eso, el infierno tiembla cada vez que dices no. Josías sabía que no podía hacerlo solo. Que no era cuestión de fuerza de voluntad. Era guerra espiritual. Y una guerra así, no se gana en silencio. Así que entró en ayuno. 3 días. Sin respuestas. Solo con una pregunta ardiendo en su interior. ¿Quién abrió la puerta y cómo se cierra? Lo que vino después fue más poderoso y más aterrador de lo que jamás había imaginado. Porque el deseo que lo dominaba
Tenía nombre. Tenía rostro. Y tenía historia. Y en el fondo, era un espejo. Un espejo que lo obligaría a mirar una parte de su alma que siempre había temido encontrar. Cuando Josías entró en el tercer día de ayuno, su cuerpo ya no tenía fuerzas. Pero su espíritu estaba más alerta que nunca. Fue entonces cuando algo irrumpió en su habitación. No fue una visión. No fue un pensamiento. Fue una presencia. El aire cambió. El ambiente se volvió espeso, como si lo invisible quisiera manifestarse. Y fue ahí, en medio del silencio, que escuchó. El deseo que te persigue, no nació contigo. Fue sembrado. Y en ese momento, una imagen irrumpió en su mente. Un hombre. De rodillas. Llorando frente a una mujer desconocida. Y una promesa. Rota. Josías no reconocía a ese hombre. Hasta que notó sus ojos. Eran los mismos que veía cada vez que se miraba al espejo. Era su padre. No el hombre que conocía. Sino el joven que había sido antes de casarse. Había amado a otra mujer. Había prometido un futuro. Pero había elegido otra cosa, por miedo. Y ese rompimiento, no sanó. Se volvió raíz. Una raíz de abandono, de pérdida, de culpa. Que se traspasó como herencia espiritual. Y esa herida, camuflada por los años, había dado fruto en Josías como una atracción sin sentido. Como un deseo que lo arrastraba siempre hacia relaciones sin destino. Según los antiguos escritos del monte Sinaí, existen heridas de pacto no cumplido. Y esas heridas abren portales emocionales que se transforman en ataduras espirituales. Los sabios lo llamaban el espíritu de la promesa quebrada. Un espíritu que se esconde en el alma. Y se manifiesta como deseo descontrolado, como vacío constante. Como sed que nunca se sacia. Y el elegido que lo hereda piensa que es debilidad. Pero no lo es. Es una guerra. Una guerra para que no llegues a tu destino. Porque si llegas, tu linaje cambia para siempre. Josías se quebró. No por el pecado, sino por entender que lo dominaba no era lujuria, sino un grito ancestral de abandono. Y en medio de ese quebranto, se oyó a sí mismo decir: yo rompo esta promesa no cumplida. Yo cierro esta herida. Y declaro, mi semilla no cargará esta carga. Fue entonces que el ambiente cambió. La opresión que sentía por años cedió. Y por primera vez, pudo respirar sin peso. Pero eso no era el final. Era apenas el comienzo. Porque cuando una atadura se rompe, el mundo espiritual se agita. Y lo que antes lo observaba en silencio, comenzó a manifestarse con violencia. Durante las siguientes noches, Josías no podía dormir. Sombras caminaban alrededor de su cama. Escuchaba voces sin boca. Sentía que algo lo acechaba. No por debilidad, sino porque había tocado un código prohibido. El mundo espiritual lo había identificado. Y ahora, vendrían por él. No con tentación, con terror. Porque lo que él enfrentó no era un demonio de deseo cualquiera. Era un guardián. Un vigilante del trauma. Un espíritu asignado a custodiar la herida. Y ese espíritu se manifestó. Una noche, justo cuando intentaba dormir, Josías sintió que no estaba solo. Abrió los ojos. Y allí estaba. Una figura alta. Oscura. Con ojos vacíos. No hablaba. Solo respiraba. Y en esa respiración, Josías sintió todas las culpas de su linaje. Todas las promesas rotas. Todas las traiciones sexuales no confesadas. Ese no era solo un ataque. Era un juicio. Y mientras el espíritu se acercaba, una voz interior gritó desde lo profundo: no respondas con miedo. Responde con herencia. Porque aquel que conoce su identidad no se arrodilla ante lo oscuro. Hace que lo oscuro se arrodille ante la luz.
La figura seguía allí, frente a Josías, mirándolo sin rostro, respirando sin vida. Y en cada exhalación parecía arrancar algo de su alma. Sentía que sus rodillas no podían sostenerlo. Pero dentro de sí, algo despertaba. Una voz. La misma que había oído en su infancia cuando casi se ahoga en un río. La misma que lo salvó cuando nadie lo vio llorar en la iglesia vacía. Eres más que esta herencia. Tú fuiste marcado antes de nacer. Y entonces, recordó el nombre que su madre nunca le reveló. El nombre que un profeta había pronunciado cuando ella estaba embarazada. Joseph, aquel que guarda el linaje. La revelación fue como fuego en sus huesos. Un despertar que sacudió su carne, su mente, su historia. Josías no era un nombre cualquiera. Era un disfraz. Su verdadero nombre portaba un propósito que había sido sellado por generaciones. Y ese propósito era el verdadero blanco de los ataques. No era por placer. Era por legado. Porque si Josías despertaba, si recordaba quién era, si tomaba el control de su destino, iba a romper cadenas que ni siquiera sabía que existían. Los libros perdidos de Enoc lo dicen claramente. El que hereda un pacto sin conocerlo es vulnerable. Pero el que despierta su nombre oculto se vuelve imparable. Muchos de los elegidos cargan con deseos, adicciones, repeticiones de errores, sin entender que no vienen de ellos, sino de pactos que fueron quebrados antes de que nacieran. Y el enemigo no necesita nuevas estrategias cuando las viejas siguen funcionando. Pero cuando uno de los elegidos despierta, cuando comienza a cuestionar por qué siente lo que siente, por qué repite lo que odia, por qué anhela lo que lo destruye, ese es el momento donde los cielos se abren y los enemigos tiemblan, porque el elegido que conoce su historia se vuelve arma en manos del Espíritu. Josías se levantó, no porque la figura desapareció, sino porque ya no le temía. Y con una voz que no era la suya, pero que salía desde lo más profundo de su alma, dijo: Yo no soy la herida. Soy el sanador de mi linaje. Y si me buscan por causa del deseo, encontrarán un altar, no una víctima. La figura retrocedió. Gritó sin boca. Se quebró como vidrio. Y desapareció. Pero justo antes de desvanecerse, dejó una marca en la pared. Un símbolo antiguo. Un ojo. Dentro de una llama. Y al tocarlo, Josías fue arrojado en visión. Se vio a sí mismo. Pero diferente. Más fuerte. Más sabio. Más firme. A su lado, una mujer. Pero no cualquiera. Una que lo miraba con el mismo fuego en los ojos. Ambos estaban de pie, frente a una multitud. Sus manos alzadas. Sus cuerpos rodeados de luz. Y detrás de ellos, una ciudad reconstruida. Pero justo cuando intentaba tocar esa visión, una voz lo interrumpió. Aún no es tiempo. Primero, debes volver al origen. Y despertó. Solo. Sudando. Temblando. Pero con una certeza nueva. No era un deseo. Era una señal. Y había más por descubrir. Porque lo que había sentido toda su vida era apenas la primera capa de un mapa oculto. Un mapa que lo llevaría al corazón mismo de su propósito. Y lo que encontraría allí no solo cambiaría su destino, podría liberar a muchos más. Josías no sabía cuánto tiempo había pasado desde la visión. Pero desde que abrió los ojos, algo dentro de él había cambiado. Sus sentidos estaban más agudos. Su espíritu, más sensible. Y aunque no entendía el símbolo del ojo en la llama, sentía que ya lo había visto antes. Pero no en libros. No en templos. Sino en sueños que había olvidado. En dibujos infantiles que su madre había quemado. Por miedo. Miedo a lo que él traía consigo desde el vientre. Volver al origen, repitió en voz baja. ¿Qué origen?
Josías recordó una carta vieja, guardada en una caja que su madre había prohibido abrir. Una que solo decía en la tapa: si alguna vez sientes que algo te domina, lee esto. La encontró detrás de un crucifijo quebrado. El papel estaba desgastado, pero las palabras aún ardían. Hijo, si estás leyendo esto, es porque el fuego que llevas dentro fue encendido. Tu padre y yo hicimos un pacto con el Altísimo, pero rompimos una regla. Sellamos tu destino sin tu consentimiento. El deseo que te persigue es la reacción de un pacto quebrado. No viene de ti, sino de un precio no pagado. Para liberarte, debes regresar donde comenzó. Al lugar donde el linaje fue cortado. A la casa de tu abuelo. Allí, la sangre aún habla. Josías partió esa misma noche. Con nada más que la carta, una libreta y una oración temblorosa. La casa estaba en ruinas. Cubierta de hiedras. Con puertas torcidas y ventanas selladas con cruces. Al entrar, el aire cambió. No olía a polvo. Olía a tiempo detenido. Y en medio de la sala, una piedra redonda. Con el mismo símbolo, el ojo en la llama. La tocó. Y entonces, lo vio todo. Una mujer gritaba. Un hombre levantaba un cuchillo. Había un altar. Sangre. Y un niño en el centro. Pero antes de que la daga cayera, una luz envolvió la escena. Y una voz retumbó por todo el lugar. Este no es el tiempo. Este no es el sacrificio. Deténganse. La visión desapareció. Pero dejó algo detrás. Una palabra grabada en su lengua. Aunque nunca la había aprendido. Sapiel. Esa palabra lo perseguiría durante días. Hasta que un anciano lo encontró sentado frente a una iglesia abandonada. El hombre se acercó y sin que Josías dijera una palabra, le dijo: has pronunciado su nombre. Sapiel. El guardián de los que fueron separados al nacer. Josías lo miró con asombro. ¿Quién eres? Alguien que también fue dominado por un deseo que no entendía. Pero Sapiel me mostró la verdad. Que cada deseo puede ser puerta. O prisión. Y tú, elegido, estás a punto de enfrentarte a quien la abrió desde el otro lado. Josías entendió que el símbolo no solo era una advertencia. Era una llave. Y que volver al origen no era solo regresar al pasado, sino desenterrar algo que había sido escondido intencionalmente. Un linaje. Un poder. Y un enemigo. Porque alguien había pactado con la oscuridad. No para destruir a Josías, sino para usarlo como canal. Pero esa historia aún no había terminado. Él sabe que la próxima visión no será solo sobre el pasado. Será una elección. Y en el mundo de los elegidos, algunas elecciones abren portales que nunca más se cierran. ¿Qué es lo que realmente está detrás de ese deseo incontrolable que te consume? ¿Es solo un impulso humano, o hay algo más profundo, algo que podría cambiar tu vida para siempre? Hoy, descubrirás la verdad que cambiará tu percepción sobre esta lucha interna. Lo que estás viviendo es mucho más que una tentación pasajera, es una guerra espiritual que, si la superas, te llevará a una transformación profunda. Josías permaneció en silencio, sentado frente a la iglesia abandonada, las palabras de Sapiel resonando en su mente como un eco lejano. Cada deseo puede ser puerta, o prisión. Las sombras de la noche se habían extendido por completo, pero no lograba deshacerse de la sensación de que algo se estaba acercando. No sabía si era el peso de lo que acababa de descubrir o si la tensión que colgaba en el aire era real, pero algo en su interior le decía que el camino que había comenzado no tenía retorno. En el fondo de sus ojos, el símbolo del ojo en la llama ardía, una marca indeleble que lo conectaba con algo que aún no comprendía. Y una vez más, se encontró ante una elección. Una elección que resonaba profundamente en su alma. En ese instante, recordó la carta de su madre. Lo que había sido sellado sin su consentimiento comenzaba a hacerse más claro que nunca. Su destino estaba entrelazado con algo ancestral, algo que no había elegido,
pero que ahora lo dominaba. La profecía negada por su familia empezaba a tomar forma, y Josías entendió que todo lo que había experimentado hasta ese momento no era solo una coincidencia, era un plan. La carta decía: si alguna vez sientes que algo te domina, lee esto. Y ahora él comprendía que ese algo era mucho más grande que un simple deseo. Era el eco de un pacto roto, un contrato con fuerzas mucho más poderosas que su propia voluntad. Sin perder tiempo, Josías partió esa misma noche, con nada más que la carta y la determinación de enfrentar lo que estaba por venir. Se dirigió a la casa de su abuelo, el lugar donde la historia de su linaje había comenzado, el sitio donde todo se había sellado. La casa estaba en ruinas, cubierta de hiedras y con puertas rotas. Cada paso que daba en el suelo crujía, y el aire estaba impregnado de un olor a tiempo detenido. Cuando entró, no olió a polvo ni a abandono, sino a algo mucho más antiguo, el olor de secretos olvidados, de promesas rotas. En el centro de la sala, una piedra redonda estaba sobre un altar, marcada con el mismo símbolo que había visto en la visión, el ojo dentro de la llama. Al acercarse, una fuerza invisible lo atrajo hacia ella. Sin poder evitarlo, la tocó. Y en ese mismo instante, lo vio todo. Una mujer gritaba. Un hombre levantaba un cuchillo, y había sangre. En el centro, un niño, Josías, pero en otra vida. La escena se volvía cada vez más intensa, hasta que, justo antes de que la daga cayera, una luz cegadora envolvió todo. Y una voz, profunda y retumbante, resonó en todo el lugar. Este no es el tiempo. Este no es el sacrificio. Deténganse. La visión desapareció tan rápido como había llegado, pero dejó una marca indeleble en su mente. Una palabra que nunca había escuchado, pero que había sido grabada en lo más profundo de su ser. Sapiel. Esa palabra lo persiguió durante días. Cada vez que intentaba dormir, el sonido de ese nombre retumbaba en sus oídos. Fue entonces cuando un anciano lo encontró, sentado frente a una iglesia abandonada. Sin que Josías dijera una sola palabra, el hombre se acercó y le susurró. «Has pronunciado su nombre. Sapiel. El guardián de los que fueron separados al nacer». Josías lo miró, asombrado. «¿Quién eres?» «Alguien que también fue dominado por un deseo que no entendía. Pero Sapiel me mostró la verdad, que cada deseo puede ser puerta o prisión. Y tú, elegido, estás a punto de enfrentarte a quien abrió esa puerta desde el otro lado». Josías comprendió que el símbolo no solo era una advertencia, sino una llave. Una llave para abrir puertas que nunca imaginó. Y que volver al origen no solo significaba regresar al pasado, sino desenterrar algo que había sido ocultado con propósito. Algo que, si salía a la luz, podría liberar o condenar a su linaje. Un linaje de poder, pero también de oscuridad. Porque alguien, desde el otro lado, había pactado con la oscuridad. No para destruir a Josías, sino para usarlo como un canal. Y esa historia, aunque revelada parcialmente, aún no había terminado. Porque lo que Josías no sabía, es que la próxima visión no solo hablaría del pasado. Sería una elección. Y en el mundo de los elegidos, algunas elecciones abren portales que nunca se cierran. La noche había caído sobre Josías como un manto de incertidumbre. Sentía el peso de todo lo que había descubierto, pero también sabía que esto era solo el comienzo. El misterio del símbolo, del pacto ancestral y la palabra Sapiel ya estaban arraigados en su alma. Lo que antes parecía distante e incomprensible, ahora se sentía como parte de él. Cada paso que daba lo acercaba a un destino inevitable. Sabía que, dentro de sí, algo divino estaba despertando. Y la próxima visión sería una bisagra. Josías se detuvo frente al altar donde el símbolo aún brillaba. Ya no era solo una piedra, sino la llave de lo que vendría. Sentía que esa visión no era solo un vistazo al pasado, sino una oportunidad de elección. Una elección que podría cambiarlo todo. No sabía si estaba preparado, pero sabía que no había marcha atrás. Lo que eligiera ahora, definiría su futuro, y el futuro de todos los elegidos. Fue entonces cuando la luz volvió a envolver el ambiente.
Y la voz que ya había escuchado antes resonó con más fuerza. No estás más solo, Josías. Sapiel siempre estuvo a tu lado. Ahora, la decisión es tuya. Lo que elijas abrirá puertas que no podrán cerrarse. Josías cerró los ojos, sintiendo la presencia de algo mayor. Sabía que era hora de levantarse. No se trataba solo de entender el pasado, sino de tomar el control de su propio destino. Miró la piedra, el símbolo, y finalmente comprendió lo que debía hacer. La elección no era solo sobre él, sino sobre todos los elegidos. Porque las puertas que se abrirían no solo cambiarían su vida, sino la de todos los que caminan en este destino. Y ahora, es tu turno, elegido. Si sientes que este mensaje resuena en tu alma, comenta con el número 777 y comparte tu energía con todos los demás elegidos. Que el destino se cumpla.